la Maratón de Londres. Si quiere participar de la Maratón de Londres, se puede registrar para el año que viene. La Maratón de Londres se corre en abril, tiene una extensión de 42.2 kilómetros, que serían 26.2 millas. Pero para participar de la Maratón de Londres, hay dos cosas que tienen que pasar. Usted tiene que ir por un exhaustivo chequeo médico, donde en una manera negativa, primero le va a analizar si hay algún problema en su organismo que le impida que usted pueda correr. Algún problema coronario escondido o algo que esté ahí, un músculo atrofiado que usted no sepa. En la parte positiva está el entrenamiento que usted tiene que tener para poder participar de la maratón. Pero el punto es que a no ser que el médico le dé a usted la autorización para participar, a no ser que usted esté completo en su físico, en su estado físico, usted no va a poder participar. Entonces, cuando hablamos usando la analogía de la Maratón de Londres, cuando hablamos de la vida del cristiano, estamos hablando de toda la vida del cristiano. La vida del cristiano como una maratón que tenemos que correr. Y hoy, el pasaje que nos muestra hoy es que nuestra vida está preparada por Dios, ¿no? La parte negativa que vimos del informe médico que se necesita, Dios se ha encargado de remover el pecado. Y en la parte positiva tiene que ver con que Dios se ha encargado de darnos lo que necesitamos para poder participar de esta maratón, que es la maratón de toda la vida. Ahora, para este año 2023, y conforme le seguimos agradeciendo al Señor por este año 2023, hoy retomamos nuestro estudio del libro de Colosenses y vamos a ver cómo esto que le acabo de nombrar de la maratón y de estar preparado, cómo nos sirve el estar completos en Cristo, estar preparados en Cristo para correr esta maratón de toda nuestra vida de una forma exitosa. Entonces, volvemos al libro de Colosenses y para ponerlos al día de dónde estamos y a dónde nos dirigimos, repasemos brevemente el contexto de estos versículos que vamos a ver a continuación. Les leo lo que vamos a ver, son los versículos 11 y 12 del capítulo 2 de Colosenses. También en él ustedes fueron circuncidados con una circuncisión no hecha por manos, al quitar el cuerpo de la carne mediante la circuncisión de Cristo, habiendo sido sepultados con él en el bautismo, en el cual también han resucitado con él por la fe en la acción del poder de Dios que lo resucitó de entre los muertos. Entonces, estamos en el capítulo 2 de Colosenses, la epístola que Pablo le escribe a esta iglesia en Colosas, y estamos en el capítulo 2 donde Pablo empieza a refutar las enseñanzas que aquejan a esta iglesia colosense. Y como les decía en uno de los mensajes anteriores, Pablo actúa como aquel general del ejército que en su estrategia de derrotar al enemigo ataca 4 lugares estratégicos con misiles bien direccionados que destruirán esos búnkers del enemigo o esos refugios. Estos misiles de verdad son los que apuntan a destruir las fortalezas del error del enemigo. El capítulo 2 nos muestra a Pablo atacando la falsa doctrina que se está tratando de meter en la iglesia colosense, está en las puertas de la iglesia. Entonces la estrategia apostólica es enfatizar que la persona y la obra de Jesucristo. Estos 4 ataques que el apóstol Pablo da y ofrece en contra de estas doctrinas erróneas son vistos de esta manera, son los siguientes. Hay un ataque a las filosofías que vemos en los versículos 8 al 15. Si usted me sigue ahí en su Biblia, estamos en el capítulo 2, del versículo 8 al 15, Pablo ataca las filosofías. Versículos 13 al 15, Pablo ataca el legalismo.
Versículos 18 al 19, Pablo ataca el misticismo. Versículos 20 al 23, Pablo ataca el ascetismo. Ahora, dado que el primer ataque o la primera refutación de este error que estamos viendo es una sección muy larga, he decidido que lo veamos en diferentes pasajes. Así que donde estamos ahora, de nuevo es en el capítulo 2, donde la refutación de Pablo contra el error se lleva a cabo. Y en este primer ataque al error de los falsos maestros, Pablo ataca estas filosofías falsas. Ahora, ¿cuáles son las filosofías falsas? Bueno, las vemos en los versículos 8 y 15, pero también lo dividimos, porque lo tuvimos que dividir en 4 mensajes porque es una sección muy larga. En los 2 mensajes anteriores que vimos, llamado Manteniendo el andar en Cristo, nosotros vimos que en el versículo 8 al 10, Pablo nos está diciendo por qué debemos mantenernos firmes en Cristo. Hoy vamos a ver el mensaje titulado Beneficios de una salvación completa y cubriremos los versículos 11 y 12. La semana que viene terminaremos con este primer ataque al error de los colosenses, que es en contra de las falsas doctrinas, cuando veamos los versículos 13 al 15. Así que acá es donde estamos. Este primer ataque es como ese ataque perpetrado en contra del control de inteligencia del enemigo. Porque cuando hablamos de falsas doctrinas, nos referimos a formas equivocadas de pensar. El error aquí, ¿cuál es el error? Es no entender la obra de Cristo. Es no entender la obra perfecta que Cristo ha alcanzado a favor de los creyentes. Y ese error viene, ¿por qué viene ese error? Por no entender la divinidad de la persona de Cristo. Los falsos maestros le están diciendo a estos colosenses que Cristo no es suficiente para su salvación, que tienen que agregar otras cosas. A este error, Pablo lo ataca con la verdad de la obra perfecta de Cristo. Cristo ha ganado una obra perfecta de salvación. No hay nada más que se necesite agregar a la misma. Por eso el apóstol los ha instado a mantener el evangelio que habían recibido de parte de Epafras. ¿Se acuerdan que lo vimos al principio del estudio? Epafras fue el fundador de la iglesia en Colosas. Para mantener ese caminar en Cristo, Pablo les dice, los creyentes debían mantener lo que habían recibido de Epafras, lo que se les había enseñado. Y no debían escuchar, no debían darle lugar a estas falsas filosofías promovidas por los maestros del error. Es entonces que el argumento de Pablo se fortalece ahora. Y los voy a acompañar conforme ustedes miran su pasaje ahí. Pablo agrega lo siguiente, que no solo no deben escuchar las mentiras de que la salvación alcanzada en Cristo no es suficiente, sino que Pablo también les dice que la salvación que han recibido en Cristo es completa. Que así como en Cristo reside toda la plenitud de la deidad, versículo 9 del capítulo 2, esa plenitud ha sido recibida por nosotros, los creyentes, quienes hemos sido hechos completos en Cristo. Eso es lo que dice el versículo 10. Y estar completos en Cristo es una realidad que incluye poseer una salvación completa. No hay nada que agregar. Por eso hoy veremos que esta salvación completa ofrece beneficios completos y duraderos, que le va a servir para correr toda esta carrera, toda esta maratón durante toda su vida. En el mensaje de hoy, beneficios de una salvación completa, estaremos viendo 2 descripciones de los beneficios de haber sido incorporados a Cristo, que lo ayudará a usted a rechazar las falsas filosofías humanas de la falsa religión. Entonces vamos a estar viendo 2 puntos salidos de los versículos 11 y 12. Esos 2 puntos son 2 beneficios de la salvación completa que hemos recibido. Y esto tiene que ver con su vida. Usted ha sido beneficiado, si usted está en Cristo, con estas 2 cosas.
El primer punto que vamos a ver es el creyente muere al pecado, y eso está en el versículo 11. Segundo punto, el creyente resucita para Cristo, y es el versículo 12. Veamos entonces el punto 1, si me acompaña ahí en su Biblia. El punto 1 es que el creyente muere al pecado. Uno de los beneficios de la salvación completa de Cristo es que el creyente muere al pecado. Una de las bendiciones de esta salvación completa es que el creyente no solo es salvo del pecado, sino que es librado del control del pecado. Y usted no tiene idea cuán importante es eso para esta carrera que usted tiene que hacer toda su vida. Esto es lo que Pablo nos está diciendo en el versículo 11 que les vuelvo a leer. También en él ustedes fueron circuncidados con una circuncisión no hecha por manos, al quitar el cuerpo de la carne mediante la resurrección de Cristo. Hermanos, lo que Pablo les está diciendo a los colosenses es que dado que ellos están en Cristo, debido a su identificación con la muerte de Cristo, ellos han muerto al pecado. Pablo lo explica de la siguiente manera, usando la analogía de la circuncisión para referirse a la muerte de Cristo, esa muerte violenta que experimentó el Hijo de Dios. La circuncisión de Cristo se refiere a la circuncisión que el Hijo de Dios experimentó en la cruz. No se está refiriendo a la circuncisión que él experimentó cuando tenía 8 días de vida, conforme él seguía el mandamiento que Dios le había dado a los israelitas. Pablo no se está refiriendo aquí a lo que Lucas nos narra en Lucas 2:21. Y les leo. En Lucas 2:21, Lucas nos dice de que cuando se cumplieron los pocos días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús. 8 días el niño tenía y fue circuncidado. Ahora, pero déjeme darle una idea general de lo que Pablo está comunicando con estos dos versículos, versículos 11 y 12. ¿Y por qué le estoy diciendo de que esto es un beneficio enorme? Entender que la muerte de Cristo nos ha justamente hecho a nosotros muertos al pecado. El apóstol está continuando con el tema de la incorporación de los creyentes a Cristo. ¿Cómo hace esto? Bueno, él ya mencionó en el versículo 10, que leímos ahí también, de que ustedes, nosotros, hemos sido completos en Cristo. Y entonces ahora en estos versículos 11 y 12, Pablo sigue explicándoles y explicándonos ¿qué forma toma esa participación? Estar completos en Cristo. Estos versículos entonces describen más detalladamente cómo es que hemos sido completos en Cristo, al explicarles que la participación de los creyentes en la muerte, sepultura, resurrección de su Señor y Salvador. Ahora, como veamos, para el apóstol usa una serie de... vieron que siempre le hablo un poco también de la gramática que hay ahí, porque es importante. Este es un hombre real, comunicándose con gente real. Dios fue el que creó el idioma, la facultad del hombre de comunicarse. Entonces, Pablo le está comunicando a la audiencia original de una manera que la audiencia original le entiende. Para ello, él está usando una serie de verbos, se llaman verbos auristos, para describir esta realidad. Y le voy a contar un poco. Al usar verbos auristos, no son ni futuro, ni pasado completamente, ni presente, ¿no? Pablo está informando de algo que ha ocurrido. Les doy un ejemplo. Es como cuando usted toma una foto, usted toma la foto y usted está comunicando con esa foto lo que está sucediendo, pero no está dando más detalles que eso. Entonces, esto es un testimonio de lo que está pasando sin explicar completamente todo el evento. Y un verbo auristo hace eso, tiene esa capacidad. Generalmente también se refiere a algo que pasó en el pasado. Ahora, Pablo está mirando todo el proceso de que estamos hablando de nuestra salvación
de la salvación alcanzada por Cristo como quien lo ve desde el exterior, como quien usted ve desde arriba y ve todo lo que está pasando. Y él decide narrar lo que está pasando. Estas realidades que Pablo retrata aquí son realidades de la salvación del creyente, de usted y de mí, ¿no? Que han sido completadas en Cristo. Esto ya ha sido hecho en Cristo. Son realidades que son hechas al creyente, quien recibe todos estos beneficios por su asociación con Cristo. Los creyentes hemos sido hechos completos en Cristo porque hemos sido circuncidados con Cristo, muertos con Cristo, a eso se refiere. El cuerpo de la carne fue removido. Los creyentes hemos sido hechos completos en Cristo porque hemos sido sepultados juntamente con Cristo. Los creyentes hemos sido hechos completos en Cristo porque hemos sido resucitados en Cristo. Así que la primera descripción de los beneficios de haber sido incorporados a Cristo es que hemos muerto al pecado. Esto es esa parte negativa del estudio médico que nos permitía decir que, bueno, no tiene un problema, puede correr la maratón. Entonces, hermanos, una de las grandes ventajas que tenemos, de los grandes beneficios que hemos alcanzado en Cristo, al ser incorporados a Cristo, es que hemos muerto al pecado. Porque debido a nuestra asociación íntima y directa con Cristo, en Cristo hemos muerto al pecado. Nosotros hemos sido circuncidados por una circuncisión no hecha por manos. ¿A qué se refiere esto? Y como verán si están leyendo el versículo 11 ahí conmigo, es lo que dice ahí. Bueno, Pablo usa la palabra akeiropoieteo. Eso es un buen nombre si usted le quiere poner una mascota. Se le dice a un perro, akeiporisteo. Va a ser difícil de nombrar, pero bueno, la palabra esa en griego significa que no es hecho por las manos del hombre. Y cada vez que este concepto era usado, se usaba en contraste a lo que era la obra de Dios. Ahora, les doy un ejemplo. Marcos 14:58, si usted quiere anotar. Marcos 14:58 dice así, y tiene que ver con este concepto que estamos hablando, no hecho por manos. Nosotros le oímos decir, dice, yo destruiré este templo hecho por manos y en 3 días edificaré otro no hecho por manos. Esto era en obvia referencia a la resurrección de nuestro Señor. Ahora, también vemos esta expresión de no hecho por manos usada en 2 Corintios 5:1. ¿Qué es lo que dice 2 Corintios 5:1? Porque sabemos que si la tienda terrenal, que es nuestra morada, es destruida, tenemos un edificio, tenemos de Dios un edificio, ¿qué dice? Una casa no hecha por manos, eterna en los cielos. Entonces, en otras palabras, esto es algo que es hecho por Dios. Esta circuncisión que recibimos, esta circuncisión espiritual, no puede ser hecha por el hombre. No puede ser hecha por un esfuerzo humano. Es un trabajo milagroso espiritual hecho por Dios y que le faculta al creyente, por su asociación con Cristo, a haber muerto al pecado. Increíble. En otras palabras, lo hecho por manos son cosas hechas por el hombre. Y, por ejemplo, la Septuaginta, que era una Biblia escrita en griego, era el Antiguo Testamento escrito en griego, que era usado por judíos que vivían en Egipto y que hablaban griego nada más. Bueno, este libro, bien viejo, nos da una idea bien clara de que cuando se usaba esta expresión para referirse a que hecho con manos se refería a algo que era hecho por el hombre, sobre todo se refería a la idolatría, se refería a ídolos que habían sido hechos por manos humanas. Pero entonces, claramente esta circuncisión que vemos que está hablando Pablo en el versículo 11, esta circuncisión que recibimos es hecha
por Dios mismo. Y, ¿sabe qué? Ya la hemos recibido en el pasado, en el momento preciso de nuestra salvación, porque nosotros la alcanzamos a través de Cristo. Cuando Cristo fue, crucificado, cuando Él deja su vida en la cruz, esa es la circuncisión de Cristo, que se habla de que en Cristo, esa muerte violenta, el cuerpo de Cristo es sacado. Esa es la circuncisión de Cristo en la cual nosotros estamos y en la cual nosotros hemos sido incorporados. Y el beneficio para nosotros es que hemos muerto al pecado. Ahora, le quiero explicar un poco más de eso, ¿no? Es la muerte violenta, donde su cuerpo de carne es cortado o muerto. Eso es lo que la muerte de Cristo significa, la circuncisión de Cristo. Algunos comentaristas creen que Pablo, cuando en este versículo 11 habla de circuncisión, es porque él está refutando a los falsos maestros que de alguna manera están tratando de convencer a los colosenses de volver a la religión judía y empezar y seguir implementando la circuncisión. Bueno, puede ser, pero hay una razón por la que desistimos de tomar ese entendimiento. Y es que si ese fuera el caso, Pablo hubiera hecho una condenación directa de esta práctica de circuncisión, tal como él lo hiciera en el libro de Gálatas. En Gálatas 6:15 dice que ni la circuncisión es nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Pero aquí en Colosenses, hermanos, en estos versículos, y luego el argumento que sigue en los versículos del 16 al 23, Pablo no menciona nada de esto en contra de los maestros. Así que debe haber otra razón por la que Pablo incorpora el concepto de la circuncisión en este momento en que él refuta el error. ¿Cuál es esa razón? Bueno, quiero ir ahí. Vamos a ir un poco más profundamente al concepto de la circuncisión y por qué Pablo lo incorpora ahí. Todos sabemos que la circuncisión era una señal del pacto de Dios con su gente. Esto lo vemos desde Génesis 17, versículos 10 al 14. Ahí vemos que Dios le informa a Abraham que como señal del pacto con Dios, cada varón de su descendencia debía por todas las generaciones ser circuncidado en la carne, ¿no?, de su prepucio, y eso debía ser hecho a los 8 días del nacimiento del niño. Pero el concepto de la circuncisión, que en hebreo es la palabra malal, esto de circuncidar, en el Antiguo Testamento comenzó a ser entendido también en un sentido ético, apuntando a la circuncisión del corazón. Ahora, eso debía ser visto, esta circuncisión del corazón, en una actitud de corazón que se demostraba en una completa obediencia a Dios y a su palabra. Vemos esto en Deuteronomio 10:16. ¿Qué dice Deuteronomio 10:16? Circunciden, pues, su corazón y no sean más tercos. O en Jeremías 4:4. Jeremías 4:4 nos dice esto: circuncídense para el Señor y quiten los prepucios de sus corazones. Como verán, hay un entendimiento también de que esa circuncisión de corazón habla y tiene que ver con la obediencia. Y esto no quería decir, hermanos, no quiero que me entienda, que conforme hayan sido obedientes y conforme se hayan circuncidado de corazón, no debían circuncidarse físicamente. No. Ezequiel 44:7 claramente nos previene de que vayamos creyendo eso, con tal de que estén circuncidados de corazón, con tal de que sean obedientes, los israelitas no debían circuncidarse. No, Ezequiel 44:7 nos dice esto: cuando introdujeron extranjeros incircuncisos de corazón e incircuncisos de carne, para que estuvieran en mi santuario y profanaran mi casa. No haberse circuncidado en ese tiempo era una profanación a la casa de Dios. Dios siempre tomó seriamente que su pueblo mantuviera la señal del pacto con Él. Pero ¿saben el punto que estoy haciendo aquí?
y que tiene que ver con usted en el siglo XXI y que tiene que ver con lo que Pablo le comunica a los colosenses, es que la comunidad judía en ese tiempo en que Pablo le escribe a los colosenses entendía claramente que a la circuncisión física debía acompañarle ¿qué? Una circuncisión del corazón, una actitud de obediencia, una actitud de completa obediencia a la voluntad de Dios y a la palabra de Dios. Por eso Pablo incorpora también este concepto aquí. En otras palabras, para el tiempo en que Pablo está usando esta expresión en el versículo 11 del capítulo 2 que estamos viendo hoy, hay un entendimiento figurativo y espiritualizado de la circuncisión en el marco de lo que es el judaísmo palestino. Y esta gente, la audiencia a la que Pablo le está escribiendo, podía entender a lo que él se refería. Esto no era un concepto desconocido para esta audiencia. Los creyentes podían entender el uso del concepto de la circuncisión como algo figurativo, en este caso, para significar que lo que ha sido quitado de nosotros al creer en Cristo, ¿qué era? La naturaleza pecaminosa de nuestra vieja naturaleza que no nos permite ser obedientes a Dios. Entonces, para pasar todo en limpio, porque estas son aguas profundas, lo que Pablo les está diciendo es, uno de los grandes beneficios de haber recibido una salvación completa en Cristo es que algo que ustedes no podían hacer por sí mismos, ser obedientes a Dios, ahora es posible. Porque el cuerpo del pecado ha sido removido, porque ustedes han sido circuncidados de corazón, porque ahora ustedes pueden cumplir, obedecer la palabra de Dios. Y eso es importantísimo. Ese es el ok del médico que nos dice puede correr la maratón de Londres, porque no hay nada malo en su físico. ¿Entiende? Y eso debe ser un aliento enorme para que en su vida de santificación personal, cuando usted enfrenta un mal deseo, malos pensamientos o apatía espiritual, usted sepa que Dios en Cristo ya le ha transferido a usted a un lugar donde usted tiene completo dominio sobre eso, donde hay completa victoria de usted sobre eso, porque el cuerpo del pecado ha sido removido. La naturaleza pecaminosa de nuestra vieja naturaleza ya no es la que manda en nosotros. La circuncisión verdadera de la que Pablo habla aquí en Colosenses es simple y llanamente cortar, quitar, separar todo, absolutamente todo acerca de la vida del pecador arrepentido, excepto que lo que no se elimina es la voluntad de Dios, seguir la voluntad de Dios. Esta circuncisión verdadera de la que hablamos hoy es esa cirugía espiritual que nos remueve a nosotros mismos y al pecado. Es una cirugía que solo Cristo puede hacer. ¿A qué me refiero con que nos remueve a nosotros mismos? ¿A qué me refiero con que somos nosotros también removidos, sacados del medio? Bueno, nuestra vieja naturaleza es removida. La carne del pecado es removida. Cuando Dios lo salva a usted, cuando usted se convierte en un cristiano, Dios remueve su vieja naturaleza y le da una naturaleza nueva. 2 Corintios 5:17. Somos nuevas criaturas en Cristo. Esa es la circuncisión espiritual por la que usted pasa, por la que cada cristiano pasa, cada cristiano verdadero, nacido del Espíritu Santo. Pablo dice que Dios quita el cuerpo de la carne. A eso se refiere. Quita nuestra vieja naturaleza. ¿Y cómo lo hace? Mediante la circuncisión de Cristo. ¿Y cuál es la circuncisión de Cristo? Fue su muerte en la cruz. Dios nos da una nueva naturaleza gracias a la muerte expiatoria de Cristo en la cruz del Calvario. ¿Y cuáles son las implicancias de eso? ¿Cuáles son las implicaciones, las consecuencias que traen buenas de esta, digamos, de que esta vieja naturaleza ha sido quitada de usted? ¿Cuáles son las implicaciones prácticas de que la circuncisión espiritual es algo que usted ha recibido en Cristo? Bueno,
las implicaciones, los beneficios son profundos y dramáticos. Dado que su naturaleza caída ha sido removida, el verdadero usted en Cristo es el creyente espiritual que está llamado a vivir ahora, no vivir por la carne ni para la carne, sino vivir por el Espíritu y para Dios. ¿Escuchó eso? Si usted ha nacido de Dios, su vieja naturaleza ha sido removida. Usted ahora es una nueva naturaleza en Cristo. Ese es quien usted realmente es. Y está llamado a vivir para Dios, por Dios. Ahora, por supuesto, usted entiende, si usted está vivo y tiene pulso en usted en estos momentos, usted entiende que esto crea una guerra constante en nuestros propios miembros. Es esa vieja naturaleza todavía trabajando en nuestros miembros y chocando con la nueva naturaleza nacida del Espíritu de Dios. Y Pablo lo expresa claramente en el capítulo 7 de la carta a los Romanos. Vayamos a Romanos 7. En Romanos 7 vamos a ver algunas cosas que están ahí. Pablo dice que se nos hizo morir a la ley por medio del cuerpo de Cristo. Versículo 4. Ahora quedamos libres de la ley, habiendo muerto a lo que nos ataba. Versículo 6. Aparte de la ley del pecado, ¿no? Está muerto, dice, ¿no? Entonces, versículo 8. Ahora, quiero explicar esto un poco. No quiere decir esto que la ley de Dios es mala, sino al revés, todo lo contrario, es buena. La ley de Dios es la que nos ayudó a entender mejor qué es el pecado. ¿Qué es el pecado? El que trae la muerte por medio de justamente el mandamiento dado por Dios que no es cumplido, que no podíamos cumplir en la carne. La ley es puesta para condenar el pecado y llevarlo a usted y a mí a los pies de Cristo. Lo que les estoy queriendo decir es que si usted quiere llegar al cielo cumpliendo la ley, va a fallar. Ya falló hoy en algún momento del día. Entonces, hay uno solo que cumplió esa ley perfectamente, y ese es nuestro Señor. Y ese es el que tenemos que ver y poner nuestra fe en Él. Por eso Pablo dice, hablándole a los cristianos, alentándoles, diciéndoles, miren, ustedes han muerto al pecado, ahora tienen una nueva naturaleza. Cuando viven para Cristo para glorificarle a Él. Pero entiendan esto, el verdadero cristiano, el verdadero yo en Cristo es ese ser espiritual. Pero ese ser espiritual vive rodeado todavía de esa naturaleza caída que es la que peca. Eso, y de ahí es donde viene el pecado. Obviamente usted tiene que tomar control sobre eso. Pablo dice también, porque no practico lo que quiero hacer, sino que lo que aborrezco, eso hago. Versículo 15. Romanos todavía. Así que ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Versículo 17. Miren esto. Porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Versículo 18. El médico le dio el ok para que usted corra porque no hay nada malo en usted, porque parte de los beneficios de recibir una salvación completa es que usted ha muerto al pecado. Llévese eso al corazón, llévese eso a la mente. Use eso conforme corre esta carrera contra su propio pecado, conforme usted tiene que mortificar pecado en su vida. Cuando usted se desalienta, piense, el verdadero usted
es la nueva criatura nacida en Cristo por el Espíritu Santo. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Dice Pablo. Pero dice también, gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, por un lado, con la mente sirvo a la ley de Dios, pero por el otro, con la carne, a la ley del pecado. Versículos 24 y 25 de Romanos 7. Esta es la realidad de que en nuestra vida de nuevas criaturas, la nueva naturaleza está ahí, pero rodeándola está ¿qué? La carne. Pero no se desaliente. En el versículo 8.1 de Romanos, ¿qué dice? Por tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y este mismo concepto, hermanos, es el que Pablo nos está presentando aquí en el versículo 12 de Colosenses 2. Vuelva conmigo a Colosenses 2, versículo 12. Porque este es el próximo punto que vamos a ver. Que no solamente el creyente muere al pecado, sino que el creyente resucita para Cristo. Habiendo sido sepultados con Él en el bautismo, en el cual también han resucitado con Él por la fe, en la acción del poder de Dios, que lo resucitó de entre los muertos. Y esta es la segunda descripción que el apóstol nos presenta acerca de ¿qué? De los beneficios de haber sido incorporados a Cristo, que le ayudarán a usted a rechazar cualquier filosofía falsa que una falsa religión le pueda ofrecer a usted. Usted está completo en Cristo. Usted no tiene nada que agregar más allá que Cristo. Usted no necesita ninguna religión heredada por sus padres o por su cultura. Usted necesita a Cristo. Él es el único que le da una salvación completa. No hay nada que agregarle a Cristo. No hay buenas obras que hacer para salvarnos. Hay buenas obras que hacer para glorificarle. Pero veamos brevemente esa expresión que Pablo usa, en Cristo. El versículo 11 dice en Él. El 12 usa con Él 2 veces, al menos en mi traducción. ¿Qué podemos decir de esto? ¿A qué se refiere Pablo con esto? En Cristo, en Él, con Él. Bueno, el lenguaje que Pablo emplea aquí, y sobre todo en Romanos 5, si quiere leerlo luego en su casa, y 1 Corintios 15, revela que el apóstol ve a Cristo como a Adán, como una figura que corporativa. Pablo ve tanto a Cristo como a Adán como una figura corporativa. Entonces hay que explicar qué es una figura corporativa. Bueno, simplemente es una figura que representa a todo un grupo, a toda una población. Si el presidente de los Estados Unidos dice yo voy a ir con guerra a China, no importa lo que usted piense. Usted va a ser afectado por su decisión, ¿no? Bueno, él es una figura, digamos, representativa de todos nosotros. Adán lo fue. Así como todas las personas estaban de alguna manera incluidas en Adán, cuando él pecó y trajo la muerte al mundo, y todas las personas, ¿no? De la misma manera, cuando Pablo dice que estamos en Cristo, todos los cristianos estaban en Cristo, ¿cuándo? Y preste atención, mire cuándo es que usted estaba en Cristo. Cuando Él vivió, cuando Él murió, cuando Él fue sepultado, cuando Él fue resucitado. Es increíble, pero eso es verdad. Y es una verdad que ahora le va a facultar a usted correr esta maratón de toda su vida. ¿Por qué? Porque no solamente
se le dijo, hey, no hay nada malo con usted, el pecado ha sido removido, sino que se le dice, wow, en forma positiva, miren la naturaleza que tienen, mire el talento que tiene para correr, mire el físico privilegiado que tiene, los pulmones que tiene para seguir y correr toda esta maratón. Ahora la parte positiva que Pablo nos dice ahí es, no solo que ustedes han muerto al pecado, positivamente ahora el creyente resucita para Cristo. Entonces, hemos resucitado para Cristo, para nueva vida. Y esta es la buena noticia, que así, que si es que, usted se ha arrepentido de su pecado y ha confiado su vida en Cristo, ¿no? Entonces, usted está en Cristo. Usted ya es una nueva criatura, ¿no? Ahora, usted ha sido hecho completo en Cristo. No le falta nada, absolutamente nada. Usted ha recibido una salvación completa en Cristo, en donde no solamente su vieja naturaleza ha sido puesta a muerte, no solo su vieja naturaleza ha sido apartada de usted, sino que hay mucho más que eso. Usted en Cristo ha resucitado para nueva vida. Usted en Cristo ha recibido una nueva vida, una nueva naturaleza que le ayuda a caminar en novedad de vida. Esta realidad es presentada a nosotros como la realidad del bautismo espiritual. Y es lo que leemos en el versículo 12. Así como morimos con Cristo, también resucitamos en Cristo. Así como fuimos sumergidos en semejanza de muerte con Él, así también hemos sido levantados de nuestra sepultura espiritual y hemos recibido nueva vida en Cristo. Este es un misterio maravilloso y una verdad entrañable de la increíble realidad de nuestra unión con Cristo. El bautismo que Pablo tiene en mente aquí no es el bautismo en agua, sino que de la misma manera en que el versículo 11 se refiere a una realidad espiritual, de lo que habla acá con el bautismo es una realidad espiritual también. Él está hablando del bautismo como una realidad espiritual. ¿Y a qué se refiere con bautismo? ¿O qué es el bautismo del que Pablo habla? Bueno, tiene que ver con tres realidades. La primera realidad es que somos incorporados a Cristo cuando somos bautizados en la muerte de Cristo y en la resurrección de Cristo. Somos incorporados a Cristo. La segunda realidad es que este bautismo es una obra hecha por Dios. No es por sangre ni carne, no, es por la voluntad de Dios. Ahora, el creyente, la tercera realidad es que este bautismo espiritual es que es una experiencia obtenida por la fe. Y esa fe sabemos que es un don de Dios, es un regalo de Dios. El creyente resucita para Cristo porque es incorporado a Cristo. ¿No le parece esa una verdad maravillosa? ¿No se siente alentado cuando mira el futuro incierto que está por delante? Porque vivimos por fe. No estamos llamados a saber qué es lo que viene. Pero ¿no se siente firme y seguro saber de que usted está en Cristo? Que si muere mañana, usted muere en Cristo. Resucitar con Cristo significa que los que han resucitado con Él han resucitado por la fe en el poder de Dios. Esta es la acción del poder de Dios. Ese mismo poder que resucitó a Cristo de entre los muertos es lo que nos da energía y mantiene esa nueva vida en nosotros. Y esto es importante también. Le pido por favor que me preste atención. De hecho, la vida nueva no es nada más ni nada menos que la vida que hemos alcanzado por la resurrección de Cristo. Esa resurrección de Cristo es ahora impartida a nosotros, a todos los miembros del cuerpo de Cristo, a toda la iglesia. Y esto es algo asombroso. Pero en este maravilloso bautismo somos incorporados a Cristo. Esta es la maravillosa verdad de ¿qué? De la unión con Cristo. Pero miren esto. Vamos a ver, bautismo. Si bautismo vemos que significa la palabra ser colocado, puesto en algo, ¿no? Nosotros al momento de nuestra conversión somos colocados en Cristo.
entonces hay algo que también está pasando con nosotros, ¿no? Es más, eso es lo que celebramos, un alto ahí, ¿no? Cuando bautizamos a alguien, es lo que celebramos, ¿no? Algo que solo podemos entender, ¿no? En el bautismo celebramos que morimos a nuestra vieja vida y somos levantados a nueva vida. Algo que solo podemos entender si somos adultos siendo bautizados. Si usted es un niño, no tiene idea de lo que está pasando, no hay nada voluntario que usted está haciendo. Pero morimos a nuestra vieja vida al ser sepultados junto a Cristo en su muerte y luego somos sacados del agua, levantados del agua en representación de que estamos ¿qué? Resucitando a una nueva vida que va a ser vivida como una nueva criatura, que es resucitada por Dios para vivir para la gloria de Dios. Cuando usted se convirtió en cristiano, es como si usted hubiera muerto, hubiera sido sepultado con Cristo y luego resucitado para nueva vida. Y esto es maravilloso, es asombroso. Esto es tan maravilloso y tan increíble porque de la misma manera que Dios levantó a Cristo de los muertos, ¿sabe lo que pasó? Así también nos levantó a nosotros de los muertos. Ahora, al momento en que creímos en su Hijo. Pero hay más, hay más. Necesito que preste atención con lo que le voy a decir porque esto tiene que ver con cómo vive su vida hoy, con cómo usted camina buscando santificación cada día. Nuestro viejo hombre, nuestra vieja naturaleza, dijimos que en Cristo murió y fue sepultado. Y nosotros nos levantamos, ¿no? Estamos caminando en novedad de vida. Ahora, algo que puede ser hecho solo por Dios. Y este es el poder, hermanos, que Pablo hablaba. Vaya conmigo a Colosenses 1:29. Este mismo poder que Pablo habla, que recibimos al ser resucitados con Cristo, es ese poder que está en acción, está trabajando en Pablo en Colosenses 1:29. Es impulsados con ese poder de Dios, que viene de Dios, el mismo poder que resucitó y levantó a Cristo de los muertos, que debemos ahora nosotros esforzarnos cada día para vivir una vida que honre a Dios. Usted no lo va a poder hacer con sus propias fuerzas. Es el mismo poder que levantó a Cristo de los muertos, que está operando en su vida, si usted es un creyente verdadero, que va a hacer el trabajo. Usted no se va a fresquear y tirarse ahí a dormir, la siesta, no. Usted va a trabajar arduamente. Usted va a, en una manera bien intencional, trabajar ¿en qué? En asistir a la iglesia. No porque eso le va a hacer salvo, quiero acordar, pero estamos hablando de crecer en Cristo. Usted va a asistir a la iglesia, usted se va a congregar con los santos, usted va a leer la palabra de Dios, porque es donde viene su alimento espiritual. Usted va a orar. Usted va a estar activo y siempre con un corazón gozoso dándole gracias a Dios. Pero todo lo que haga, cada uno de sus esfuerzos, van a estar y deben estar apuntalados por el mismo poder que levantó a Cristo de los muertos. Eso es lo que Pablo dice. En nuestro caminar cristiano, eso es lo que nos va a llevar. ¿Usted desea mortificar un pecado específico en su vida? ¿Algo que por ahí es más poderoso que usted hasta ahora? Bueno, el poder que Cristo le ha dado, porque usted ha nacido, está en usted. Entonces, vamos a concluir. A los colosenses se les estaba presentando una forma falsa de religión para que ellos dejen a un lado el cristianismo verdadero que habían recibido de parte de Epafras. Es entonces que Pablo claramente les dice, no, miren, voy a hacer este argumento bien poderoso en contra de ese error, les voy a hablar de la persona de Cristo y de la obra que Cristo hizo. Les voy a decir que la salvación que ustedes han recibido en Cristo es perfecta. Esta es una salvación completa en Cristo. No hay necesidad de que ustedes agreguen algo, ustedes no tienen que agregar nada para la salvación que les ha sido ofrecida en Cristo. Y esto es lo mismo para nosotros. Si usted ha creído en Cristo como su Salvador personal, si usted se ha arrepentido de su pecado y ha seguido a Cristo por fe, no hay nada más que usted necesite hacer. Usted no necesita hacer o agregar nada a la salvación que ha recibido en Cristo.
No es por obras para que nadie se gloríe, dice Efesios 2:9. Leamos esta sección de la Escritura para terminar. Vamos a Efesios, vamos a leer el capítulo 2, versículos 8 al 10. Vamos a leer Efesios 2, del 8 al 10. Porque les quiero mostrar que esto es una salvación completa. Porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y esas buenas obras, ¿no? Como vemos ahí, hermanos, son parte de estos beneficios que Dios ha preparado para nosotros. Beneficios que hemos recibido en Cristo. Esta salvación completa, perfecta, nos ha hecho muertos al pecado y vivos para Cristo, resucitados para Cristo. Y tal como era el caso de los colosenses, nosotros tenemos que entender que para rechazar esas falsas filosofías, esa falsa religión que lleva justamente al infierno eterno, debemos mantenernos firmes en el evangelio que hemos recibido, conforme nos beneficiamos de ¿qué? De los beneficios que recibimos. Pero disfrute también esos beneficios. Disfrute haber sido incorporado a Cristo. En Cristo reside toda la plenitud de la deidad y nosotros hemos sido hechos completos en Él. Parte de estar completos en Él es que recibimos beneficios maravillosos al recibir una salvación completa. Esta es una salvación completa que nos permite vivir una vida segura. Podemos correr esta carrera toda la vida. Podemos ser parte de esta maratón. Cristo nos ha dado todo, nos ha hecho completo. Hemos muerto al pecado que antes nos gobernaba. El pecado ya no reina sobre nosotros. Esta es una salvación completa que nos ha hecho levantarnos de nuestra muerte espiritual al vivir ¿qué? Una nueva vida para la gloria de Dios. Así que las opciones están sobre la mesa. Por un lado, una religión hecha con mano de hombre que quiere llegar al cielo cumpliendo la misma ley que nos va a matar y haciendo obras que son ofensivas a un Dios santo, ¿no? Y nos alejan de la gracia redentora de Dios. Y por el otro lado está esta obra perfecta, llevada a cabo por el perfecto Hijo de Dios, quien vivió una vida perfecta que usted no podía vivir. Entonces, si Él pagó por el pecado que usted no podía pagar, este mismo Salvador resucitó y está que ahora sentado a la diestra de Dios Padre, ayudándole a que usted termine la carrera. Entonces, si usted está aquí sin Cristo, le pregunto, ¿se arrepentiría de sus pecados? ¿Dejaría toda su vida atrás? ¿Le pediría a Cristo en esta hora que le salve? Algo que usted no puede hacer. ¿Vendría usted a Cristo hoy? Este Salvador le espera con los brazos abiertos para que usted también disfrute una salvación completa. Oremos. Señor Jesús, ¿cómo comenzar agradeciéndote? ¿Por dónde? Bueno, por lo que el versículo 11 dice, de que gracias a tu obra perfecta hemos muerto al pecado. El pecado ya no tiene control sobre nosotros, no tiene dominio sobre nosotros. ¿Pecamos? Si queremos. Antes eso no era posible. Antes éramos esclavos del pecado. Ahora podemos decir, no voy a pecar. Esa misma fuerza, ese mismo poder espiritual que viene del Espíritu Santo, el mismo Espíritu Santo que levantó a Cristo de los muertos. Esa misma fuerza, ese poder está en acción en nuestras vidas. Y te agradecemos por eso, Señor. Te bendecimos por eso, por esta salvación completa que tú nos has dado y nos has ofrecido. Yo te pido en esta hora, conforme termino este mensaje, de que tú bendigas a esta congregación y a aquellos que todavía están tratando de salvarse por a sí mismos o que todavía no han entendido la gravedad de su pecado.
que doblen sus rodillas y vengan a ti en esta tarde. Gracias, Señor, te damos, oramos agradeciéndote nuevamente por esta salvación completa, porque hemos sido salvados del pecado, pero también hemos sido resucitados para vivir una vida nueva, para tu gloria. Amén.